Hola amigos de Bike, ¿recordáis el equipo Multival Mérida? Fue nada menos que uno de los mejores equipos de cross country de la década pasada. Lo recordáis por corredores como José Antonio Hermida, Gunrit Adal o Ras Naz. Y aunque el equipo se disolvió en el año 2016 y con ello dejamos de ver las bicicletas de Mérida en las carreras internacionales, la herencia Racing de esta marca sigue muy viva y la muestra de ello es la nueva Mérida 96. Este modelo nació en el año 2007 y la última versión que Mérida lanzó al mercado la presentó en el año 2015. Por tanto, más de 5 años después, era lógico que esta bicicleta estuviera ya pidiendo una renovación a gritos. Y esto es justo lo que ha hecho Mérida. Ha creado una bici completamente nueva. De hecho, respecto a la 96 anterior, se podría decir que ha cambiado prácticamente todo. Vemos que lo único que mantiene a priori es la ubicación del amortiguador anclado directamente al tubo superior y en línea con los tirantes traseros. En Mérida querían evolucionar el sistema de suspensión y hacer algo más actual, y aunque en el pasado ya exploraron con otras configuraciones, colocando el amortiguador sobre el pedalier en el modelo 99, que duró unos pocos años sustituyendo a la 96, tenían claro que el diseño del amortiguador, como hemos dicho, en línea con los tirantes y el tubo superior, era prácticamente imprescindible en la actualidad para poder llevar 2 bidones de agua, algo que ya hemos visto en algunas de sus rivales, como por ejemplo la Canon del Scalpel, la Trek Super Caliber o la Arbea Oiz. En el caso de la Mérida, para poder hacer esto, recurre a la instalación de un pequeño tirante sobre la caja del pedalier para poder salvar la curva que hace el tubo del sillín y sobre el que se instala el segundo portabidón. No es quizá la solución más estética, pero sí nos parece muy práctica. Otra cosa que han modificado es el basculante trasero, y la nueva 96 se suma a la cada día más larga lista de bicis que eliminan el punto de giro entre tirantes y vainas y lo sustituyen por la flexión del carbono, lo que han llamado P-Flex, y que además de permitirles ahorrar algunos gramos de peso y simplificar mantenimientos, les permite hacer que sea más rígido. Su nombre, 96, hace alusión al recorrido original de este modelo, 96 milímetros, aunque el actual cuenta con 100 milímetros de recorrido. No obstante, el nuevo cuadro se ha diseñado teniendo en mente la nueva categoría de Super Cross Country o Down Country, y nos permite montar un amortiguador con la misma longitud, pero con una mayor carrera para alcanzar un recorrido trasero de 120 milímetros. De hecho, en el catálogo encontramos una versión con este montaje, con 120 milímetros también en la horquilla y con un montaje con todos los componentes con una orientación más bajadora. Por este motivo, en su diseño también se ha modificado ligeramente la cinemática de la suspensión trasera, siendo ahora un 7% más progresiva, una cifra que no es muy perceptible sobre la marcha y que tendremos que exprimirnos al máximo para poder experimentarlo. También hay que tener en cuenta que ahora se utilizan amortiguadores con una cámara de aire más pequeña que antes y con un comportamiento del hidráulico con más apoyo en el recorrido intermedio. Con la suma de todo esto que estamos viendo, tenemos finalmente un sistema de suspensión con una sensibilidad inicial relativamente buena, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una bici de cross country, y con una plataforma y estabilidad de pedaleo muy buena. Nos permite pedalear muy bien tanto llaneando como en subida, sin notar muchas oscilaciones. Aunque, como suele suceder en la mayoría de bicis con un monopivote, cuando tenemos que hacer una subida a un ritmo de sprint o queremos subir una pendiente con mucha velocidad, notamos un poquito más de vaivén y por tanto tenemos que apoyarnos un poco en el bloqueo, lo cual es algo lógico en este tipo de bicicletas. Y un detalle curioso que os queremos mostrar está en el amortiguador, y es que Mérida es una de las pocas marcas que utilizan esta versión del Fox Factory con el dial de bloqueo y de rebote separados, algo que parece un detalle insignificante pero que es bastante importante, por 2 motivos. El primero, porque el cable viene directo por la parte superior hasta el amortiguador, sin hacer curvas raras ni ningún doblez. Y segundo, porque de esta manera el dial de rebote queda mucho más pegado al cuerpo del amortiguador, con lo cual tenemos un hueco más grande para poder meter y sacar el bote sin que tropiece con este dial. Y hemos mencionado el cableado porque este es precisamente uno de los aspectos que más han cuidado en este nuevo diseño, y es que la nueva 96 introduce los cables al interior del cuadro por la cazoleta superior de la dirección, una solución que ya hemos visto en otras bicicletas como por ejemplo en BH o en Berria, y que en este caso introduce todos los cables excepto uno, que lo hace por la pipa de la dirección. Este agujero que encontramos aquí en la pipa de dirección no es ninguna casualidad, es para que entre por él precisamente el cable del bloqueo del amortiguador del que estábamos hablando antes,
para que el recorrido que hace sea lo más limpio y directo posible. Como ya sabéis, con este sistema tenemos un puesto de mandos con los cables más recogidos y más sencillos, aunque la contrapartida es que la instalación es algo más compleja al tener que introducir todos los cables por dentro, y que en el caso de la Mérida, cuando movemos el manillar en parado, escuchamos un poco el traqueteo de los cables por dentro del cuadro, cosa que sobre la marcha no es nada perceptible. Y aquí en el puesto de mandos es donde tenemos que comentar que encontramos una mezcla de componentes y de mandos bastante curiosa, con diferentes marcas. Llama la atención que tenemos unas suspensiones Fox, pero el mando de bloqueo es un twist lock de RockShox, y a su vez tenemos una tija telescópica Fox, pero el mando para subirla y bajarla es un Shimano, mientras que los frenos a su vez son también Shimano. ¿Por qué toda esta mezcla? Porque ha sido la mejor opción que ha encontrado Mérida para reducir todo lo posible la complejidad de todos los mandos y su facilidad de uso. Y una curiosidad más respecto a los mandos es que el bloqueo de suspensiones Twist Lock de RockShox es una versión específica para ser utilizada junto a las manetas de freno Shimano y cuenta con una salida de cables recta en lugar de estar orientada hacia el centro de la bicicleta, con lo cual la curva que describen los cables es un poquito más forzada y acentuada que de la otra manera, aunque esto no afecta para nada a la suavidad sobre la marcha. Y decíamos que el cableado se ha cuidado mucho y es algo que podemos observar por todo el cuadro, y se ha llevado también a la parte posterior de la bicicleta. Aquí los cables salen justo por esta parte, por delante del pedalier y por encima, y pasan a la vaina. Se han llevado para aquí, aunque no sea la solución más estética o la más elegante, no por casualidad, sino porque es la forma más directa de pasar a las vainas. En las vainas, además, la construcción es bastante peculiar, porque la parte superior cuenta con un canal por donde pasa la funda del cable y a su vez cumple una función estructural, y es que Mérida ha querido reforzar mucho las vainas de esta bicicleta, sabedores de que bicis tan ligeras como esta, este es precisamente uno de los puntos frágiles donde suelen sufrir mucho, incluso en caso de golpe con una piedra o una caída es fácil romperse, y no han querido aligerarlas al máximo. Por tanto, el tamaño de la vaina no lo han afinado en exceso y han mantenido unas medidas bastante considerables, precisamente para eso, para no volverlo un punto frágil. Y el cuadro además tiene otra multitud de pequeños detalles que queremos comentar, como el pedalier de rosca BSA, dejando atrás el press fit como está pasando en multitud de marcas, la pinza de freno Flat Mount, esa tecnología que ha venido de la carretera y que poco a poco empieza a abrirse hueco en las bicis de montaña, o un anclaje por delante del amortiguador, el llamado Trail Mount, y que no es otra cosa que un soporte sobre el que podemos llevar una cámara, una bombona de CO2, unos desmontables, todo ese tipo de herramientas pensadas para solucionarnos las averías más frecuentes. Otros pequeños detalles serían el pequeño guiacadenas instalado directamente sobre el eje principal de giro del basculante, un eje de rueda trasero que una vez desmontamos la cabeza encontramos dos pequeñas llaves Allen muy frecuentes, la 4 y la 6 milímetros, y por último que todos los ejes de giro de la suspensión trasera utilizan la misma cabeza de tornillo, una Torx T30, que a su vez no necesita una llave por el lado contrario para poderlas apretar, sino que mediante unas cabezas elípticas podemos prescindir de ella y solo apretamos por un lado. El cuadro de este modelo RC9000, que es el tope de gama, tiene un peso declarado por la marca de 1.695 gramos y está fabricado con un carbono superior al resto de modelos, el llamado CF5. El resto de modelos utilizan el carbono CF4. Sobre la marcha estamos hablando de un cuadro tope de gama de en torno a unos 2 kilos y el de segunda gama de un peso de entre 2,1 kg y 2,2 kg, cifras que lo ubican entre los mejores y por supuesto son muy competitivas. Y donde por supuesto tampoco podían quedarse atrás era en la geometría, así que han reformado varias de sus medidas, modernizándola mucho. Aquí no hay muchas sorpresas y dentro de lo esperado el cuadro es más largo que antes, en el triángulo delantero, creciendo en torno a unos 2 centímetros más o menos dependiendo de la talla, y se han modificado los ángulos, 1,5 grados en la dirección más abierta, alcanzando ahora la cifra de 68,5 grados,
y entre 1,5 grados y 2 en el tubo de sillín, moviéndose entre 76 y 76,5 grados según la talla. El pedalear también queda un poco más bajo y las vainas tienen una longitud de solo 435 milímetros. Se trata de una geometría muy actual, pero que no llega a tener esos ángulos a veces demasiado radicales y exagerados que estamos empezando a ver en otras bicicletas. Y aunque es una bicicleta larga y estable, es una bicicleta muy llevadera. Y si eres uno de esos bikers que está un poco asustado por esas geometrías modernas, porque pueden parecer demasiado bajadoras, esto no sucede en la Mérida. Y hemos notado que es una bicicleta con una geometría muy equilibrada. Eso sí, aunque es una geometría racing y con un muy buen comportamiento escalador, la 96 es la confirmación de que las potencias cortas han llegado para quedarse, y en concreto utiliza una potencia de 60 milímetros en la talla pequeña, en la S, y en la M, L y XL utiliza una potencia de 70 milímetros. Con todas las novedades que os he contado hasta ahora, se podría decir que esta 96 supone toda una revolución dentro de la marca, aunque mejor si el propio José Antonio Hermida, quien por cierto ha participado en su desarrollo, nos lo resume y nos lo cuenta en menos de un minuto. Es una 96 completamente renovada, de allí del 2015 que estrenamos la primera versión, en versión de rueda de 26, ahora ya tenemos rueda de 29. Además ha habido grandes novedades en el cuadro, como puede ser que hemos suprimido el rodamiento de la parte de atrás, del tirante de atrás, por lo que la ha convertido más ligera, más rígida la parte trasera, un poquito más larga. Han hecho más espacio en la parte delantera de la bicicleta, un poquito más de ángulo para que sea también más estable. 2 portabidones nos caben, anteriormente solo cabía un bidón. Y además ha incorporado cosas muy interesantes en el cuadro, como puede ser el cableado interior en la parte de la dirección, donde ya no vemos los cables por fuera, o gran parte de los cables no los vemos por fuera. Un trail mount, que es un adaptador para ponerlo debajo del cuadro para engancharle los cartuchos de CO2, así que tenemos una 96 completamente renovada para empezar la nueva era de las Mérida. El modelo que nosotros hemos probado es el RC9000, el modelo tope de gama, y su peso final ha sido de 10 kilos 410, sin pedales y en talla M. Un peso que quizá no bate ningún récord, pero que si tenemos en cuenta que monta de serie la tija Fox Transfer con 150 milímetros de recorrido, mucho más larga de lo que suele ser habitual en una bici de cross country, estamos hablando de una cifra realmente competitiva. En cuanto al precio, aquí tampoco encontramos muchas sorpresas, y el de esta bici es de nada menos de 8.899 euros. Un precio que lógicamente no está al alcance de muchos bolsillos, aunque hay que tener en cuenta que compite contra otras bicicletas que superan las 5 cifras en su precio. Es cierto que estas rivales suyas que mencionamos suelen montar grupos electrónicos SRAM Eagle Access, que lógicamente encarecen mucho la cifra final, y en el caso de esta medida han optado por un grupo Shimano XTR casi al completo. Aún así encontramos algunos componentes que hacen que se nos caiga un poco la baba, como las bielas Raceface Next SL de carbono, y de hecho son unas de las más ligeras del mercado, o las ruedas de T-Swiss XCR 1501, con una llanta, atención, de 30 milímetros de ancho interno. Y también encontramos un sillín Prólogo Scratch con raíles de carbono, un sillín cada día más habitual y que ya hemos mencionado algunas veces que nos parece uno de los más cómodos. ¿Qué cosas no nos gustan de la Mérida 96? Pues la primera de ellas es que la dirección no cuenta con un bloqueo para no golpear el tubo superior, algo que otras marcas ya nos están acostumbrando mucho y que verdaderamente hemos echado de menos en esta bicicleta. Y por otro lado, que la gama de bicicletas es muy reducida, con solo 4 modelos, 3 de la versión RC de 100 milímetros de recorrido y tan solo 1 de la versión Down Country de 120. Además, el precio de acceso, como todas las bicicletas son con cuadro de carbono, es un poco elevado, a partir de 4.199 euros. Y hasta aquí todo lo que os queríamos contar de la nueva 96. Si queréis encontrar algunos datos más, podéis hacerlo en nuestra web mountainbike.es, donde tenéis la prueba por escrito. Y por último, os pediríamos que nos dejaseis un comentario aquí abajo contándonos qué os ha parecido la nueva 96 y que nos dejéis un pulgar hacia arriba si os ha gustado el vídeo. ¡Hasta el próximo!